Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de televisión de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión tenemos nuevamente a nuestro invitado de lujo, el maestro Pedro Antonio Bravo Flores, que es mexicano, pero tiene la fortuna de trabajar en Madrid, en el Hospital de la Zarzuela, y trabaja temas sobre el dolor. Pero en esta ocasión le pedimos que nos aceptara esta entrevista debido a que en su formación inicial él se desarrolló como cognoscitivista, y una de las temáticas importantes en la psicología es precisamente el tema de memoria, que es un almacén muy importante para nuestras vidas. Y bueno, maestro, de nuevo bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues la primera pregunta en este caso es si nos puede decir, por favor, ¿qué es la memoria y qué tipos de memoria hay, por favor? Gracias, José Luis. La memoria es un proceso en el cual, de alguna forma, lo que se logra es que se codifica la información para poderla mantener en nuestro sistema, ¿sí? Sí. Este mantenimiento de la información en el sistema es un mantenimiento que en muchos casos no requiere conciencia. No necesariamente tenemos que saber que hemos aprendido algo o hemos guardado en memoria alguna información. En principio, esto hizo de que en la década de los 70 y principio de la década de los 80 se consideraba que existieran sobre todo tres tipos de memorias importantes. Una, que serían las memorias sensoriales, que por ejemplo en la perspectiva visual, o sea, cuando era información visual, se consideraba la memoria icónica, cuando en cambio era la memoria auditiva, era la ecoica, ¿sí? Luego se considera que también existe una memoria que es memoria a corto plazo, ¿sí? Que posteriormente ha evolucionado a la consideración de memoria en funcionamiento, y por el otro lado lo que sería la memoria a largo plazo. Dentro de la memoria a largo plazo tendríamos sobre todo aquella información que mantenemos en muchos casos sin necesidad de saber que todavía la tenemos almacenada, ¿sí? Es una información que puede dividirse en dos tipos de procesamiento de información o de tipo de información que se almacena. Ajá. Una de ellas sería la memoria semántica, ¿sí? Que sobre todo es una memoria que utiliza nuestro lenguaje y que organiza el significado de nuestro lenguaje. Ajá. Y organiza el significado de los eventos. Y por el otro lado tendríamos la memoria episódica, que esto hizo una distinción muy importante Tulving a principios de la década de los 80. En la memoria episódica, en cambio, tendríamos información sobre eventos y sobre los momentos en los cuales sucedieron esos eventos. Es decir, hay una interacción entre las dos memorias muy importante. Perdón, es decir, la memoria episódica ubica en espacio y tiempo, y la memoria semántica le atribuye significado a estas cosas. Exactamente. Aunque también la memoria semántica en muchos casos podría ser toda la información que no necesariamente tiene que tener un marco referencial al tiempo para cuando lo hemos aprendido. Por ejemplo, el significado de las palabras. Claro. Por ejemplo, en la semántica a veces no se considera pasado, presente o futuro más que ya en el uso, ¿verdad? Exactamente. Oiga. Y al mismo tiempo es una cosa curiosa, pero es cuando hablamos de la memoria semántica, estamos hablando de fenómenos muy importantes dentro de la memoria, como serían los fenómenos de categorización. Si no tuviéramos significado, sería muy difícil de definir o desarrollar categorías. ¿Viviríamos en silencio, no, maestro? En muchos casos sí. Sí, definitivamente viviríamos más de manera instintiva, ¿está de acuerdo? Por lo menos en cuanto a nuestra habilidad para usar nuestro lenguaje, sí. Ajá. Oiga, y acerca de estos tipos de memoria, ¿nos podría usted comentar, para que nuestros seguidores tengan una idea más clara de qué es cada tipo de memoria, algún experimento que se haya realizado, por ejemplo, respecto de la memoria sensorial, la de a corto plazo? ¿Cómo se ha evaluado esto, la memoria a largo plazo, particularmente la episódica y la semántica? Si nos pudiera ilustrar al respecto. Si quieres, empezamos un poco por lo que serían las investigaciones en memorias de muy corta duración, como sería la memoria icónica. Muy bien. Una de las investigaciones que conocimos en México de principio, en la época en la cual nos formábamos aproximadamente a los inicios de la década de los 80,
¿sí? Eran las investigaciones del doctor Jesús Figueroa Nazuno sobre memoria icónica, que habían sido el tema de su tesis doctoral. Sí. Posteriormente también podríamos hablar, por ejemplo, de las investigaciones sobre memoria a corto plazo, que empezaron también aproximadamente en las décadas de 1940, pero que se fue sofisticando toda la investigación en el área en lo que sería la década de los 70, por ejemplo, con las investigaciones de Peterson sobre la capacidad de los almacenamientos de memoria a corto plazo, ¿sí? Muy bien, ¿nos podría decir en qué consistieron estas investigaciones? Sí, por ejemplo, las investigaciones de Peterson en memoria a corto plazo era la presentación de tríadas de letras sin significado que no formaban sílabas y que se pedía que los sujetos las recordaran durante periodos de tiempos de segundos, de aproximadamente entre 1, 2, 3 segundos hasta aproximadamente 30 segundos. Generalmente lo que se veía es de que se hacía un experimento en el cual se presentaba la información, las tríadas de letras, junto con lo que sería posteriormente una tarea de interferencia. Hacer algún tipo de actividad cognitiva, como por ejemplo contar hacia atrás de 3 en 3, ¿sí? Y esto se veía que influía mucho en lo que era la retención de la información en memoria a corto plazo. Estas eran experimentos que se hacían, por ejemplo, en memoria a corto plazo, cosa que fue, por ejemplo, el tema de mi tesis de licenciatura. En cambio, en los experimentos de memoria icónica, la presentación era en milisegundos, o sea, milésimas de segundos. Aproximadamente se hacían las presentaciones en 250 milisegundos y se pedía posteriormente tareas de reconocimiento, por ejemplo, del estímulo que se había presentado. Generalmente también eran tríadas de letras o en algunos casos se empezaba a utilizar palabras. Esto era lo que se hacía sobre todo en memoria a corto plazo y memoria sensorial. En cambio, en memoria de tipo a largo plazo, las investigaciones de memoria episódica serían aquellas en las que se les pregunta a los sujetos sobre un evento determinado. Por ejemplo, en muchos casos se les preguntaría a las personas sobre qué estaban haciendo en el momento en el cual fue el atentado del 11 de septiembre de 2001. Y esto sería una forma de hacer una investigación en memoria a largo plazo de tipo episódica. Y por el otro lado, lo que serían investigaciones en memoria semántica, uno de los principales paradigmas que sobre todo desarrollamos mucho en México era la técnica de redes semánticas naturales desarrollada por Jesús Figueroa y sus colaboradores aproximadamente en el año 1976. ¿Y en qué consiste la memoria semántica? Y para ligarlo directamente con el uso de esta técnica, porque preparando esta entrevista encontramos que hay otras técnicas también asociativas que se utilizaron para trabajar lo de memoria. ¿Nos podría decir, por ejemplo, qué diferencia hay entre asociaciones libres y redes semánticas naturales? Sí, las asociaciones libres, que son una técnica de un uso mucho más anterior, que probablemente venga, no estoy seguro, pero las primeras investigaciones de memoria asociativa por técnicas de asociación libre, creo que parten de principios del siglo de 1900, ¿sí? Y eran técnicas en las cuales se le preguntaba a una persona, por ejemplo, se le daba una palabra estímulo, como podría ser pájaro, y ver qué era lo primero que se le ocurría, ¿sí? Y en ese caso, por ejemplo, se tenía como situación importante ver la velocidad con la cual la persona hacía una de las primeras asociaciones. Algunas de estas técnicas también se utilizaron en el campo clínico, intentando ver qué tipo de peculiaridades de asociación terminaba generando las personas en su memoria con referencia a eventos. Esto daba interpretaciones sobre todo a la posibilidad de que hubiera asociaciones entre lo que sería un estímulo verbal y significados que pudieran ser, por ejemplo, traumáticos o que pudieran determinar la psicopatología de las personas. Luego, en cambio, esto era una técnica en la cual la asociación era directamente con lo primero que se conectaba de información verbal,
Ajá. En cambio, en las técnicas de redes semánticas, lo que se encuentra es que siempre existe algún tipo de ordenamiento de conexión, no solamente de asociación. Ajá. Existe alguna organización que depende sobre todo de la intencionalidad con la cual manejamos esa información. Por ejemplo, para describir un animal, que sería el ejemplo típico de lo que tendríamos en la técnica de redes semánticas, lo que se encontraría es que los sujetos podrían ir diciendo que estamos hablando de un animal grande, gris, con orejas grandes, con una trompa grande, que tiene colmillos, y seguramente la mayoría de las personas llegarán a la conclusión de que estamos hablando de un elefante. Un elefante, claro. ¿Sí? Ajá. Pero también cuando le pedimos a las personas que nos digan qué es un elefante, nos dicen que es un animal que tiene una trompa larga, que tiene grandes orejas, que es gris, que es un mamífero y que tiene colmillos. Entonces todo esto nos permite hacer las dos formas de vinculación de la información. No es netamente asociativo, sino que también tiene ya una característica más de conexión de cualidades. Y de jerarquía de términos, ¿verdad? Exactamente. Generalmente aquí podríamos considerar varias formas de jerarquización. Una de ellas sería lo que sería la tipicidad. Por ejemplo, ¿sí? Se considera en un modelo clásico de memoria semántica como el de Collins y Killian, ¿sí? Se considera que cuando se decía el término canario, ¿sí? Sí. Era un concepto, ¿sí? Era una palabra que estaba directamente asociada o que tenía una gran asociación de típico como un ave, ¿sí? O sea, es un ejemplo típico de ser un ave. Sí. En cambio, para ese caso no se consideraría como un ejemplo típico a un avestruz. Tendría algunas de las cualidades que en muchos casos definen a un ave, como puede ser el hecho de que vuelan. Claro. Entonces, esto implica más bien una organización y una jerarquía en la organización de esas conexiones. Muy bien. Oiga, ¿y quién fue el desarrollador de la técnica de redes semánticas naturales? En principio fue el doctor Jesús Figueroa y el equipo que trabajó en primer lugar con él, que fue González y Solís. Posteriormente, en ese equipo, ya en los desarrollos ulteriores, tuvieron la doctora Marisa Carrasco, que actualmente trabaja en Estados Unidos en una universidad americana. Estuvieron la doctora Carolina Sarmiento Silva, que es profesora de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Sí. Estuvieron también el doctor, el maestro José Ricardo García, que también es profesor de la Escuela Nacional Preparatoria. Estuviste tú, José Luis, el doctor José Luis Valdés Medina. Estaban personas también como yo, trabajaba en ese equipo en ese entonces, y Ernesto. el doctor Ernesto López, que actualmente trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León. Así es. Exactamente. Esas fueron las primeras gentes que estuvieron trabajando con ellos, así como algunos de los profesores que en aquel entonces en la Facultad de Psicología de la UNAM trabajaban en la coordinación de prácticas de laboratorios. Oiga, Como puede ser la maestra Patricia Meraz o el maestro Figueroa. Él, no me acuerdo su nombre, no sé si recuerdas tú cómo se llamaba. ahorita Joaquín Figueroa. Exactamente. Oye, una pregunta más, ya regresando a la parte de la memoria, ¿qué tan importante ha sido el desarrollo de la memoria como un proceso producto de la evolución para la sobrevivencia de las especies, para la sobrevivencia humana fundamentalmente? Básicamente es esencial, sobre todo en cuanto a la capacidad de adaptación que tenemos en nuestro comportamiento. Si no tuviéramos esa capacidad de memoria y también no tuviéramos los periodos de desarrollo tan largos como los que tenemos, por ejemplo, los humanos, los primates y algunos otros mamíferos también altamente evolucionados, no podríamos tampoco tener una capacidad de memoria muy alta. Ajá. Y eso implicaría que nuestros comportamientos serían mucho más determinados de tipo
de forma genética, ¿sí? O de forma más instintiva, como decían antiguamente, en el caso de que no se podrían adaptar tan fácilmente a cambios medioambientales como es lo que logramos hacer los humanos. Oiga, una pregunta más. ¿Por qué no todo lo que recibimos vía memoria sensorial y vía memoria a corto plazo se queda y se pasa a formar parte de la memoria a largo plazo? ¿Qué hay ahí? ¿Una economía cognitiva? En muchos casos, más que una economía cognitiva, es que mucha de la información novedosa ya tiene vínculos con la información que tenemos almacenada. O sea, ya tiene de alguna forma asociaciones, ya tiene también en muchos casos organización desde la perspectiva de que está incluida dentro de categorías, está incluida dentro de lo que serían grandes agrupaciones de información que nos permiten entonces manejar una economía cognitiva desde la perspectiva de no tener que aprender toda la información. Pero generalmente eso lo que hace es también un cambio en esa información ya almacenada. Genera por lo menos fenómenos como sería el fenómeno de priming, que es una de las cosas que está trabajando el doctor Ernesto López, en cuanto a que la memoria semántica, mientras más asociaciones hay, mientras más vinculación existe entre dos términos, existe una facilitación de conexión entre esos términos y va cambiando también la forma en la cual se organiza y se accede a esa información. Bueno, dos preguntas más para ir cerrando. La primera es, ¿existe el olvido, maestro? ¿O toda la información se queda, pero se va, mediante la falta de utilización, se va rezagando, pero ahí está? Existiría el olvido cuando hacemos que la información sea, por ejemplo, recordada desde una perspectiva netamente literal. ¿Sí? En esos casos es cuando encontramos fenómenos de olvido. ¿Sí? En cuanto a la situación de considerar que toda la información que recibimos afecta la forma de estructuración de la información que ya tenemos almacenada, entonces yo diría que no olvidamos. En realidad lo que queda en memoria no olvidamos es siempre aquella información que permanece en ella a pesar de que nosotros la hemos olvidado. O la dejamos como neutra, ¿no? Generalmente de todas formas cambia su valor y cambia su capacidad de asociación y de vinculación a otra información. Se va compensando con los nuevos términos y con las nuevas asociaciones. Exactamente. Bueno, pues aquí la pregunta final, ya que también se dedica al ámbito clínico, pues muchas personas vamos teniendo problemas con el manejo de la información. Seguramente con la memoria, uno de las variables que tienen que ver con ello, pues es el paso del tiempo, la edad, el desgaste, el deterioro, la oxidación, etcétera. Cuando nosotros, sin llegar a un Alzheimer o a una demencia senil, comenzamos a tener problemas de memoria, requerimos de cierta actividad, de apoyo, de recomendaciones para renovar, para mantener, ¿cómo decir?, activa esa memoria. Desde la perspectiva más de terapia, ¿qué podríamos recomendarle a nuestros seguidores para que mantuvieran el buen funcionamiento de sus memorias? ¿Nos podría comentar algo? Bien, en ese caso yo te hablaría de dos disfunciones diferentes de memoria. Así es. Por un lado es, por ejemplo, el Alzheimer. En realidad en muchos casos podríamos considerar que es una alteración de la memoria semántica. Sí. También se van alterando los episodios. La gente va perdiendo la información referente a los episodios y la organización episódica de la memoria. Pero por el otro lado también encontramos cosas muy comunes en ciertos trastornos, como sería la ansiedad, en cuanto a que de alguna forma lo que se mantiene es una sobresaturación de información en memoria. ¿Sí? Igual que a una persona mayor que empieza a tener dificultades para recordar las cosas, puede tener sentido recomendarle una estrategia en la cual utilice una agenda para llevar las anotaciones de la información que tiene que estar recordando. A una persona joven puede tener sentido recomendarle una agenda para que no esté continuamente recordando que mañana tiene que hablarle a un jefe, que mañana tiene que hablar con un cliente, que mañana tiene que... Porque esto entonces lo que va a generar es también una actividad que tiene que ser recurrente en la memoria a corto plazo y que a la larga genera fenómenos de ansiedad.
Ah, fíjese qué interesante. ¿Qué otra recomendación nos puede dar? De verdad muy interesante porque efectivamente está recuerde y recuerde y recuerde lo mismo, es como rumiar, ¿no? Exactamente, y además entonces, gasta mucha la energía. Sí, se gasta mucha energía y te genera tensión, conflicto, ansiedad, efectivamente. Qué interesante, de verdad. Ajá. Exactamente. Ahí el problema a veces es de que también cuando las personas utilizan apoyos para su memoria, como podría ser una agenda, en muchos casos no son discriminantes de qué es lo que tienen que poner en una agenda. Ajá. Cuando yo tengo que tratar a personas con ansiedad que, por ejemplo, tienen vidas estresantes, como podrían ser gente que tiene puestos ejecutivos de trabajo, a veces tengo que pedirles las agendas para poderles decir que ahí tienen que hacer una discriminación, que tienen que poder poner, por ejemplo, una jerarquía de 1, aquello que si no hacen, los echan del trabajo. Claro. Una jerarquía de 2, de que si se repiten varias veces de que no puede hacerlo, van a tener problemas. Una jerarquía de 3, aquellas cosas que probablemente no pase nada si es que no las hacen. Oiga, usted está haciendo una red semántica de la administración del tiempo. Exactamente. Exactamente. Por lo menos estamos utilizando el principio de jerarquía que existe en una red semántica. Ajá. Eso logra cambiar mucho la estructuración de los significados que tienen las personas sobre la información que están almacenando en memoria. Ah, caray, oiga, no sabe de veras cuánto le agradezco porque estas recomendaciones y seguramente también practicar la lectura, recordar los textos, ¿no? Hacer pues ser capaz de hacer una síntesis de ello puede ser también un evento que ayuda, favorece a la memoria, ¿no? En muchos casos, y además no solamente sería una situación que lo favorece, sino serían también indicadores de alteraciones de la memoria que se pueden producir ya no solamente por el funcionamiento de la memoria. Una persona ansiosa le va a costar trabajo poder leer una novela. Ajá. Porque no va a hacer lo que es necesario para leer una novela, leer entre líneas. Irse imaginando los personajes, irse imaginando los lugares, etcétera. Va a perder la concentración y se va a perder. Y eso es un indicador de que entonces esa persona está teniendo probablemente un problema de ansiedad. Así que la memoria como tal también nos puede servir de diagnóstico para algunos trastornos como la ansiedad. Exactamente. No, de verdad que interesante. Fíjese cómo derivamos de una cuestión netamente experimental a una cuestión de aplicación y sobre todo en términos del cuidado de la salud. Y esto yo creo que es muy valioso para nuestros seguidores. De verdad le agradezco enormemente esta aportación. Muchas gracias a ti, José Luis. Esto te haría una indicación adicional. Sí, por favor. En muchos casos el gran problema es de que las personas no solamente tienen almacenada información, sino lo que generan es un término que ustedes en la psicología social utilizan mucho mejor, generan representaciones. Ah, sí, claro. Sí. Y cuando hablamos de representaciones, el problema es que esas representaciones pueden ser más exactas o más inexactas. Pueden ser mucho más funcionales en la realidad o disfuncionales. Y esto es entonces una cosa muy importante para poder ayudar a las personas. Ah, caray. ¿Y ahí cómo podríamos ayudarle para que resignifique y lo signifique de manera más adecuada, que no le genere conflicto a la persona? ¿Cuál sería la recomendación en este caso? A veces, sobre todo en cuanto a las representaciones, podríamos llegar a hablar que hay representaciones disfuncionales. Por ejemplo, una representación que a veces puede ser disfuncional es aquella que tenemos como suposición acerca de qué es lo que desean los demás. Ajá. ¿Sí? A veces, por ejemplo, los fenómenos de empatía con las otras personas nos pueden ayudar a comprenderlos, pero también al mismo tiempo pueden llegar a hacer que interfieran con un buen ajuste a lo que serían los comportamientos de relación con esas personas. Si yo supongo que alguien va a pensar mal sobre algo, probablemente no aborde un conflicto que tengo con esa persona. Efectivamente, se reprime. Exactamente.
Ah, caray. Y bueno, pues lo que hay que hacer entonces es, pues no reprimirse, intentar ser lo más objetivo posible, decir las cosas, porque si no también se van quedando, generando ansiedad y deteriora la memoria. Lo que sucede es que a veces no entendemos cómo se da la relación entre lo biológico y lo psicológico. Y hay que entender que lo biológico se vuelve psicológico porque se interpreta, y lo psicológico se puede volver biológico porque nos puede generar un daño, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, no